Diga conmigo: mejor tarde que nunca. Hay veces que es mejor llegar tarde que no llegar. Diga: mejor tarde que nunca. Hay casos donde nos vamos a tardar, pero lo importante es llegar. Y hay casos donde hay cosas que se van a tardar, pero diga de que van a llegar, van a llegar. Y comienzo en esta noche. Lo primero que te quiero decir es que nuestra tardanza no invalida la promesa de Dios. Eso es una palabra de esperanza para algunos aquí que se están tardando un poquito. Aleluya. Quiero decirte algo: aunque cosas se estén tardando, aunque tú te estés tardando, aunque estés caminando un poquito lento, eso no invalida lo que Dios prometió sobre tu vida. Aleluya. Lo que Dios dijo, aunque tarde, se cumplirá. No matter what, John, it's coming. Aunque tengas 80, viene. Aunque tengas 90, viene. Aunque tengas 60 y todavía no se han logrado unas cosas, pero vienen. Aunque tengas 50, aleluya. Aunque se tarde, Miguel, viene. Sí, señor. Maralis, está llegando. Viene, diga, viene. Lo que Dios escogió se manifestará. Habacuc 2, del 3 al 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque la visión tardará, el mismo Señor está profetizando que aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, aleluya, porque sin duda, no hay duda que vendrá, tata, vendrá, aleluya, y no tardará. No tardará, aleluya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vive por esa fe. Mas el justo vive por esa confianza. Mas el justo vive por esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Hay una certeza que lo que yo estoy esperando, lo que no estoy viendo, llegará, porque lo que Dios prometió se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Juliet lo cumple. Habacuc 2 del 3 al 4 en la versión PDT dice: esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalado. Diga conmigo: Dios tiene un día y una hora señalado. Aleluya. Y ese día que Dios tiene y esa hora que Dios tiene que señalado, no hay quien la borre, no hay quien la detenga. Ese día y esa hora se van a cumplir, porque el reloj de Dios no es el reloj de los hombres, el reloj de Dios no es el reloj del mundo, aleluya. El reloj de Dios no es el reloj del gobierno, el reloj de Dios no es el reloj de este sistema. El reloj de Dios tiene una hora perfecta, un tiempo perfecto, aleluya. Te voy a hablar rápido de un hombre que tardó en llegar, pero cuando llegó, diga uff. Cuando llegó, tardó en llegar, pero llegó, porque Dios tenía un plan. Escucha, aquí todavía hay gente que no ha llegado, pero ya Dios tiene un plan con ellos. Hay hijos tuyos que se están revolcando en el mundo. Hay familiares tuyos que se están revolcando en el mundo, que están haciendo y deshaciendo. Lo que ellos no saben es que Dios tiene un plan, y de una forma u otra ellos van a llegar aquí, y Jehová cumplirá su propósito en ellos. Y escucha bien, aleluya, escucha bien, lo van a ver tus ojos. Apúntalo hoy, 3 de febrero del 2026. Tus ojos lo verán, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo enseña, porque la Biblia me lo dice. Diga: vi un hombre que estaba perdido, haciendo y deshaciendo, un asesino, matando gente. Es más, ¿sabe qué estaba matando? Matando cristianos y cerrando iglesias.
Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 18. Y yo, Dios mío, yo me sorprendo cómo es que la Biblia es una fuente de revelación infinita. Yo estuve ministrando en Juncos hace 2 domingos sobre este verso, en una forma totalmente diferente a lo que el Espíritu Santo me está dando para esta iglesia en esta noche. Y Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Tenía cartas, tenía autorización del Sanedrín, de los fariseos. Estaba predicando, matando cristianos. A Esteban, el evangelista, lo apedrearon y tiraron las ropas de Esteban frente a los pies del joven Saulo. Era un joven. A su corta edad ya era doctor. A su corta edad sabía de leyes. Era un hombre respetado, instruido por uno de los fariseos más importantes de ese tiempo, Gamaliel. Y lo interesante es que lo que él estaba haciendo creía que era nombre de Dios, o en nombre de Dios. Creía que estaba haciendo lo correcto, porque en cierta forma sí, Saulo creía en Dios, pero no creía en Dios Padre, pero no había conocido a Dios Hijo, y no había conocido a Dios Espíritu Santo. Había algo incompleto en su vida. Cuando estamos incompletos, las cosas no van bien. Cuando estamos incompletos de Dios, aleluya, no tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida, las cosas no van a funcionar bien. Dice la Biblia que Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Y cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo, y Saulo cayó al suelo. Y yo no sé de dónde han sacado que Saulo cayó del caballo, porque en ningún verso en Hechos dice que él iba montado en un caballo. Y cuando el Señor tumbó a Saulo del caballo, yo, ¿pero qué caballo? Usted vea lo que es leer bien la Biblia. Tú lo has escuchado, ¿verdad, Chasi? Y Saulo cayó al cielo con aquella luz que lo rodeó, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? No conocía a quién le hablaba. Apunte bien eso, no conocía a quién le hablaba. Escuchó una voz, pero no sabía de quién era la voz. Y la voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, al que tú persigues. Al que los cristianos que tú estás persiguiendo y matando, ellos le sirven. Ese soy yo. Y ahora te salgo al encuentro a ti, aleluya. Soy Jesús al que tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, y allí se te dirá qué tienes que hacer. Y dice la Biblia que el versículo 7, que los hombres que viajaban con Saulo estaban allí sin poder decir una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie, aleluya. Para que yo creo que esto no fue un hecho aislado y una experiencia de Pablo aislada, sino que hubieron testigos. Diga, hubieron testigos de lo que allí sucedió, para que nadie pudiera decir que eso no fue cierto. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, wow, no veía nada, estaba ciego. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Diga, ayuno full, sin comida y sin bebida. 3 días de ayuno estuvo Pablo en Damasco. Adentro de la ciudad, hacia donde él iba, había un seguidor llamado Ananías. En la 60 dice un discípulo. Me gusta más esa versión en ese sentido, cuando dice un discípulo. Dile al que está a tu lado: somos discípulos.
En Damasco había un seguidor, un discípulo llamado Ananías. Escuche bien la diferencia. Ahorita el Señor le habló a Saulo y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Pero ahora el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. ¿Qué diferencia hay de ser un discípulo a ser uno que no ha conocido a Jesús? Diga: los discípulos conocemos la voz de Jesús. Diga: los discípulos conocemos la voz de nuestro Señor. Ananías le respondió: aquí estoy, Señor. Y en la forma en que Ananías le contesta, quiere decir que no era la primera vez que Ananías hablaba con el Señor. Ya Ananías tenía una experiencia. Con Ananías había una relación. Ya esto era algo normal, era algo natural. Aleluya. Así debe suceder en la vida de nosotros, los que tenemos una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Que cuando el Señor nos habla, sabemos reconocer la voz de Dios. No que cuando el Señor nos hable, ¿quién eres? ¿Qué? Está hablando el diablo, no sabe reconocer la voz del diablo. Los demonios hablan, el diablo habla, la mente habla, la carne habla, el mundo habla. Hay muchas voces, pero solamente una es la que me da vida. Solamente una es la que me da dirección. Solamente una es la que me salva, la voz de Jesús. Y él se le presentó en una visión y le dijo a Ananías, y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas, y allí pregunta por Saulo de Tarso. Porque él está muy espiritual. ¿Está qué? Pero él no estaba matando. ¿Y ahora está qué? Él está orando y tuvo una visión. O sea, después, durante esos 3 días de ayuno y oración, en algún momento Dios le concedió una visión. La vio dentro de él porque está ciego. No puede verla, tiene los ojos, ¿verdad? No ve nada. Pero Dios le permitió una visión. Ver una visión. Para usted ver una visión de Dios, usted no necesita tener los ojos abiertos. Ve allí. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca. O sea, Ananías, yo le hablé de ti. Dejé que te viera en una visión. Tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. Y Ananías le respondió: ven acá, Señor. Ese Pablo, ese Saulo que tú me estás mencionando, es Saulo de Tarso, el matacristiano, el rompeiglesia, el arrancamoño. Dice que lo arrastraba a la gente a la calle. Estamos hablando del mismo hombre. Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Y ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo, ese pero cambia todo lo anteriormente dicho. Pero el Señor le dijo: ve. Yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje. Escuche bien: ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Ve, porque lo que pasa con Saulo es que está tarde. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Mejor tarde que nunca. Aleluya.
Saulo está tarde, pero ahora le llegó el tiempo. Saulo está tarde, pero ahora tuvo un encuentro conmigo. Saulo está tarde, pero se encontró con el que le dio vida, el que permitió que él naciera, el que le dio un nombre, y él estaba haciendo lo incorrecto, pero el propósito de él lo tengo yo, y llegó la hora del cumplimiento. Aleluya. Tarde pero seguro, tarde pero seguro, tarde pero seguro. Hay gente que están tarde, pero ya Dios los escogió. Que estén tarde, Jehová cumplirá su propósito en ellos. Y quiero decirte algo, aun si tú te has tardado, porque hay áreas donde nosotros mismos nos hemos atrasado. Dígame que no, nos hemos atrasado, pero quiero decirte, tarde pero seguro. Aunque el tiempo que tardare, la visión se cumplirá. Jehová cumplirá su propósito en ti. Este año va a haber activación. Este año cosas que estaban atrasadas. Tú sabes que Dios tiene la... ¿Lo digo o no lo digo? Nosotros caminamos en el Cronos, pero en el Kairos de Dios, donde Él es el tiempo. Él es el... Mire cómo funciona el Kairos, que Él le da, si Él le da la gana, dale para atrás el día. No detuvo el sol, no oró Josué y le dijo: Señor, yo necesito tiempo. Aleluya, yo necesito tiempo de claridad para ganar esta batalla. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Josué le habló al sol y a la luna, y Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran para que Josué peleara la batalla. Y quiero decirte, hasta el día de hoy, en la historia, ese día está perdido, no aparece. Aleluya. Está comprobado que en la historia del mundo, que hubo un tiempo donde se perdió, aleluya, aparentemente el tiempo. Pero como Dios es el tiempo. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú te creías que no había tiempo para ti, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Este año es tiempo de cumplimiento. Aunque hayas perdido el tiempo, aunque el tiempo... Atrévete a soñar con lo que no has logrado y verlo materializado. Aleluya. Atrévete a soñar con los milagros. Tienes que aprender a ver los hechos. Yo elegí a ese muchacho. Hay hijos que no han llegado, pero ya están marcados, vienen por ahí. Porque mejor tarde que nunca. Y escucha bien. Hace tiempo el Señor, hace un mes o 2 meses atrás, el Señor me ministró algo. Y es que todo ese tiempo perdido, todos esos fracasos, todos esos errores, aún los nuestros, se van a convertir, Dios los va a usar en un nunca más. Nunca más vuelves atrás. Nunca más lo vuelves a hacer. Nunca más vuelves a caer. Aleluya. Porque Dios es el único que puede correr tus errores y convertirlo en algo positivo.
Dios es el único que puede convertir, aleluya, tu pecado más profundo y lavarte y hacerte nuevo, aleluya, y restaurarte y convertirte y hacer una vasija nueva. Es el único que puede hacerlo. Entonces tengo un asesino, un perseguidor, y ahora le estoy hablando a un hombre, es un evangelista, un hombre de Dios, que vaya y le imponga las manos, porque yo lo voy a usar. Lo vil y lo menospreciado de los hombres es lo que Dios escoge para avergonzar los sabios de este mundo. Lo que no sirve, lo que nadie quiere, lo que todo el mundo rechaza, lo que no vale. Dios lo levanta y lo usa para su gloria. Lo limpia, lo cambia, lo transforma. ¿Qué es lo que hace falta? Un encuentro. Por eso es que tenemos que orar, aleluya, que los jóvenes tengan encuentro con el Señor, que los hombres tengan encuentro con el Señor, que las mujeres tengan un encuentro con el Señor, que choquen con Jesús, que la luz de Jesús los rodee, aleluya, aunque los deje ciegos por un tiempo, aunque los deje aturdidos por un tiempo, pero ahí vamos a venir nosotros, los discípulos, y les vamos a poner las manos, aleluya, y las escamas se les van a caer de los ojos. Tengan miedo cuando el Señor te diga: ve y ora por fulano, ve y ora por fulana, ve y ministrale a fulano, preséntale el plan de salvación. Pero ese loco, esa loca que no sabe ese loco que es lo que Dios puede hacer con él. Yo mismo, dijo el Señor, yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Él va a sufrir lo que sufrieron los que él mató. A él le va a tocar experimentar, aleluya, sentir en carne propia lo que él le hizo a otros. Pero aún así lo voy a usar. Y no lo usó para cualquier cosa. Lo usó para llegar a reyes. Le voy a decir algo. Literalmente los 12 discípulos estaban asignados para ir a las 12 tribus de Israel. Eran 12 con ese propósito, para que fueran a evangelizar las 12 tribus de Israel. Pero escoge Jesús a Pablo para que fuera apóstol a los gentiles, fuera a las 12 tribus, pero aún así también le evangeliza a los del mismo también. Lo usó con un propósito mayor: reyes, israelitas y gente de otra nación. Y le comentaba ahorita a una persona que tiene una situación, porque nosotros tenemos que entender que Dios se glorifica en lo espiritual, pero Dios se glorifica en lo natural también. Pablo era un hombre muy espiritual, era un doctor de la ley, era un predicador de la palabra, pero Pablo conocía su derecho. Usted sabe que a Pablo le dieron una golpiza un día, y Pablo no oró. Pablo le dijo a los soldados romanos: a ustedes les es autorizado golpear a un ciudadano romano, porque ellos se creían que él era hebreo solamente. Él era hebreo, pero era ciudadano romano legal. Ahora me estoy metiendo en lo natural. Tú tienes un derecho espiritual, pero tienes un derecho terrenal también. Y nadie puede pisotear tus derechos terrenales. Usted tiene que aprender a exigir sus derechos aquí en la tierra. Dios mío, Señor, aleluya. Usted no se puede estar dejando pisotear de nadie. Y Pablo conocía el derecho que tenía. Cuando leara, busque el verso. No se lo voy a decir ahora porque no salimos de aquí. Llegue con el pastelillo. Dice el verso que cuando esa gente se enteró que Pablo era romano, dice que temblaron, tenían miedo, les dio miedo porque habían golpeado a un ciudadano romano. ¿Y sabe dónde Pablo? Le tomó un tiempo, pero ¿sabe a dónde Pablo apeló? Al César. No al gobernador, no al alcalde, no a la legislatura. Voy a apelar el caso a donde Trump.
Yo no sé, yo creo que yo sería buen amigo de Trump. Nos llevaríamos bien. ¿Qué me haría? Aleluya, con todo y lo... Yo mismo le mostraré a Saulo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Dice, entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Dilo duro. ¿Cómo le dijo? Al maltratante. ¿Cómo le dijo? Al asesino. ¿Cómo le dijo? Lo trató como hermano, no lo despreció. Vamos a aprender a tratar a la gente como... Ya estaba declarando lo que él era. Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Es que yo me imagino, yo hago mi película siempre. Luego veo la puerta abriéndose. Ananías entrando al salón donde estaba. Yo Pablo ahí, en mi película, Pablo oscurito ahí sentado en una silla orando. Y de momento se abren las puertas. Y entra una brisa. Buen discípulo, eso es. Sí. Y con toda la autoridad le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue Él que se te apareció cuando venías para acá y me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes. Y te llenes. Y te llenes. Y te llenes de lo que tú necesitas, aleluya. Te llenes de lo que tú necesitas para cumplir el propósito para el cual el Señor te estaba esperando, porque estabas tarde, pero llegaste, aleluya. Llegaste. El Señor estaba esperando. El Señor tenía un día designado, un tiempo designado, una forma designada, un discípulo designado, una ciudad designada, una hora designada, un camino designado donde Dios iba a cumplir el propósito de Él en la vida de Pablo, aleluya. Mejor tarde que nunca, mejor tarde que nunca. Yo no me voy a quedar en el nunca. Mejor tarde que nunca. Julia, mejor tarde que nunca. Me mandó para ver, que veas de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Y de inmediato algo que parecían escamas cayeron de sus ojos y recobró la vista. Y Saulo se levantó y fue bautizado en las aguas. El que llegó tarde ahora estaba a tiempo. Saulo persiguió a la iglesia. Llegó tarde después de haber hecho mucho daño. Hay mucha gente que está por ahí a suelto haciendo daño, haciendo de todo. Pero Dios lo transformó en Pablo el apóstol. El escritor de la gran mayoría del Nuevo Testamento. El responsable, Pablo. Solamente 2 discípulos del Señor: Mateo, Juan y Santiago. 3. Los otros, Pedro. 4. Todos los otros libros, todas las otras cartas las escribió el apóstol Pablo. Llegó tarde, pero Dios lo transformó. Hay gente, no, ya estoy tarde, yo no voy, ya estoy tarde. Mira, hasta esto aplica hasta no voy porque salí tarde del trabajo, llega al culto. Así hay muchos en tardanza, pero Dios los va a traer y los va a transformar. Hay muchos en tardanza, escucha bien, hay muchos en tardanza de meterse con Dios, pero se van a meter. Este año se van a meter, aleluya.
han tardado de tomar la decisión. No, yo tengo que, es que yo necesito orar más. Tú te vas a meter a orar más. Es que yo tengo que meterle más a la palabra. Tú te vas a meter en la palabra. Aleluya. Es mejor tarde que nunca. Es mejor tarde que nunca. Empieza. El Señor te está hablando en esta noche. Empieza, es mejor tarde que nunca.